¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión, como siempre, vamos a estudiar la lección número 12, que lleva por título El sábado: cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Antes de entrar al estudio, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, por el privilegio, por la oportunidad que nos das en esta hora de abrir tu palabra. Suplicamos humildemente que tu Espíritu Santo venga y nos guíe y nos enseñe. Queremos que la Biblia sea nuestro maestro, que la Biblia sea nuestro guía, ¿sí?, en esta lección que tiene que ver con la educación. Perdona nuestros pecados, Padre eterno. Ayúdanos, quita todo ruido de nuestra mente en esta hora, porque te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el sábado cómo experimentar y vivir el carácter de Dios. Esta lección es para el 12 de diciembre del año 2020. Estamos a punto de llegar al final de esta lección, la educación. Y a lo largo de toda esta lección, de esta guía de estudio de la Biblia, sin duda muchos hemos aprendido muchas cosas que no habíamos visto, ¿sí?, en estos últimos años, ¿verdad? La educación, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que, como siempre, vayamos primero que nada al versículo de memoria que se encuentra en Marcos capítulo 2, el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Ahí se encuentra el punto central de esta lección, ¿verdad? Marcos 2, versículos 27 y 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? Dice: también les dijo: el día de reposo se hizo por causa del hombre y no por el humano, o por causa del día de reposo, ¿verdad? Esta versión de la Reina Valera contemporánea, esta cita en lo personal no me agrada, ¿verdad? Aunque hay citas donde está muy claro, ¿sí?, la cita, ¿verdad?, y se entiende perfectamente. En esta cita, noten lo que dice. En lugar de hablar acerca del hombre, habla de género. Dice: el día de reposo se hizo por causa del género humano, ¿verdad?, y no el género humano por causa del día de reposo. Aquí se está utilizando un concepto diferente ya, ¿sí?, con el propósito de adaptarlo no solamente al hombre y a la mujer, sino está incluyendo, ¿verdad?, tiene como propósito incluir a todo tipo de género, ¿verdad? Y esto pues no va conforme, ¿sí?, se escribió, porque ya está incluyendo a
a otros géneros, ¿verdad? La Reina Valera 60, miren lo que dice. También les dijo el día de reposo, o sea, el día sábado, o el día séptimo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, ¿no? Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado, ¿no? Del día sábado. Es interesante hacer notar esto de las Biblias, puesto que podemos ser engañados fácilmente en este caso, ¿verdad? Por los editores, ¿no?, que hoy traducen las nuevas versiones de la Biblia, ¿verdad? Con tal de adaptarse, ¿verdad?, reinventan conceptos con el propósito de incluir a todo tipo de género. Lo bueno es que tenemos la opción de poder consultar, ¿sí?, las primeras versiones de la Biblia, o las que están más claras, ¿verdad?, o las que no están modificadas o adaptadas. Bien, volvamos al punto de lo que dice Jesús acerca del sábado, ¿verdad? En los evangelios vemos que era costumbre de Jesús guardar el sábado. En sábado Jesús asistía a las sinagogas, leía las escrituras, enseñaba la palabra de Dios. ¿Cómo? Enseñaba la palabra de Dios, curaba enfermos y expulsaba demonios. Al hacer esto desafió a los maestros judíos en cuanto a la naturaleza inútil de sus leyes orales, ¿verdad? Jesús quería que entendieran que el sábado era un día de bendición, pero además de liberación, no de carga. Es por eso que constantemente elegía manifestar la gracia de Dios en este día. Ahora, la lección tiene como propósito que el sábado, ¿no?, sea un medio por el cual nosotros no solamente nos gocemos de la presencia de Dios, sino que recibamos la educación espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo, miren el consejo que nos da ahí en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Miren lo que dice el apóstol Pablo: que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que guarde de irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esta lección, que habla acerca del sábado como un acto de deleitarnos, de gozarnos, ¿sí?, de adorar a Dios, ¿verdad?, pero también de aprender, ¿verdad?, de enseñar, de experimentar y vivir el carácter de Dios, ¿verdad? Dios creó todas las cosas en 6 días, ¿verdad? En 6 días. Es un hecho que nosotros no podemos modificar o dudar, ¿verdad?, porque lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que escuchar, tenemos que aprender de Él. Dios hizo en 6 días toda su creación,
incluyendo al hombre, ¿verdad? Incluyendo al hombre, ¿verdad? Pero el séptimo día lo apartó, ¿verdad? Lo santificó y lo bendijo, de acuerdo a Génesis 2, 1 al 3. Vamos allá para poder nosotros entender más que esto. Recuerden que el propósito de esta lección tiene como objetivo que nosotros en el día séptimo, el sábado, en el día de reposo, nosotros podamos también recibir lecciones, también podamos enseñar lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. ¿Con qué propósito? Con el propósito que cuando venga Jesús en las nubes de los cielos, usted y yo podamos ser encontrados irreprensibles, dice el apóstol Pablo, irreprensibles, tanto en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma, ¿verdad? Así que ese es uno de los fines, ¿sí?, que persigue, ¿sí?, no solamente esta lección, sino Dios, el Espíritu Santo, está haciendo esa obra en nosotros. Génesis 2, del 1 al 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. Dios terminó en el día, ¿qué?, séptimo, la obra que hizo, y en ese día descansó de toda su obra, o reposó, dice otras versiones. ¿Y qué más hizo Dios? Versículo 3. Y Dios bendijo el día séptimo, es decir, el sábado, y lo santificó, porque en ese día reposó de toda su obra, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad?, ha de haber sido una vez que terminó toda su obra, ¿sí? Y cuando dice la palabra que terminó toda su obra, quiere decir que ya no había nada por hacer, ¿sí? Esto va sin duda en contraposición con lo que dice la ciencia acerca de la creación, ¿verdad? La ciencia niega totalmente la existencia de Dios cuando dice que el hombre es el resultado, ¿sí?, de la evolución, ¿verdad?, de una evolución. Así que esto es lo que tenemos que aprender. Veamos también qué dice Isaías 66, ¿verdad? Esto nos tiene que ayudar aún más a entender, ¿sí?, el amor de Dios, ¿verdad?, su plan de salvación, ¿verdad?, su plan de salvación. Isaías 63, versículos 22 al 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Dice: así como yo hago que los nuevos cielos y la nueva tierra permanezcan delante de mí, también haré que permanezcan su nombre y su descendencia. Y mes tras mes, y de día, es decir, de sábado en sábado, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo, el Señor, lo he dicho. Hay una promesa de Dios, ¿verdad?, en este pensamiento, en esta cita, Isaías 66, versículos 22 y 23, en la cual sí nos revela, en la cual nos dice, nos asegura Dios que el sábado, es decir, el día de reposo, el séptimo día, va a permanecer por la eternidad, ¿verdad? Aún después de que hayamos sido redimidos de una manera completa, de una manera
¿sí? Una vez que hayamos sido nosotros salvados, una vez que nosotros hayamos sido resucitados y transformados, ¿verdad?, en un abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo, ¿sí?, ahí en Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad?, nos dice que de mes tras mes y de sábado en sábado todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo el Señor lo he dicho, ¿verdad? Después de que seamos resucitados, ¿sí?, después de que Jesús venga por tercera vez a este mundo, a esta tierra, porque dice la palabra de Dios en el versículo 22 que habrá cielos y tierra nueva, ¿verdad? Qué promesa tan maravillosa, ¿verdad? Cielos y tierra nueva, ¿verdad? Así que tenemos la promesa de Dios que de sábado en sábado, ¿verdad?, y de mes en mes le adoraremos delante de su presencia, ¿verdad? Es interesante cómo el sábado tiene una repercusión no solamente al final de estos tiempos, no solamente desde un principio, sino que el sábado será honrado y glorificado por toda la eternidad. Entonces, el sábado nos ha acompañado desde la creación y seguirá acompañándonos durante toda la eternidad, ¿verdad? Es el sábado, el séptimo día, un monumento en el tiempo, un hito que nos recuerda de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Vamos a descubrir cómo usar ese tiempo bendecido que Dios nos ha regalado en esta lección. ¿Qué? El propósito de esta lección es que vamos a descubrir cómo usar ese tiempo bendecido que Dios nos ha regalado. Vamos a ver cómo vamos a gozarnos en sábado, en ese tiempo para aprender, para redescubrir, para priorizar, para conocer y para comunicar. El sábado vamos a utilizarlo, número uno, que dijimos, para aprender, para redescubrir, para priorizar, para conocer y para comunicar. Vamos a ver cada punto en esta hora. Tiempo para aprender. Vamos a ver, quiero invitarles para que leamos nuevamente la cita de Génesis 2:3. ¿Qué dice la palabra? Y bendijo Dios el día séptimo. ¿Cómo? Bendijo Dios el día séptimo, el sábado. ¿Qué hizo más? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ya dijimos que esta cita no solamente nos revela que en 6 días hizo Dios toda su obra, es decir, todo lo que dice Génesis, dice en un principio, ¿qué? Vamos a la palabra de Dios para que nosotros vayamos entendiendo poco a poco esto. ¿Sí? Dios en un principio creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y todo lo que hay en ella, incluyendo al hombre, ¿sí? Entonces, no hay más. Y la palabra dice que lo creó bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que reposó de toda la obra que había hecho, nos está hablando, como ya dijimos, y lo quiero repetir para que quede claro, que ya no había más que hacer. Detrás de esta podemos entender que cuando Dios creó todo, lo hizo, fue una obra completa,
una obra que ya no había que añadirle nada, ¿verdad? Y que va en contraposición de lo que la ciencia, ¿sí?, asegura, ¿verdad? Esto es importante entenderlo, pero también con estas palabras se da por concluido el relato de la creación. El viernes Adán había tenido gran actividad. Eva, sin embargo, solo pudo disfrutar de unas pocas horas de ese día junto a su esposo. Su primer día completo de existencia fue un día especialmente bendecido, un día santificado por la presencia misma del Creador. En él aprendieron juntos mucho de su Creador y de la creación que le rodeaba. Al finalizar el día, recibieron la invitación para disfrutar de un nuevo día completo con Dios el siguiente sábado, aparte de sus visitas vespertinas diarias, ¿verdad? Y la invitación se sigue repitiendo cada sábado, ¿verdad? Una invitación a pasar un día completo aprendiendo de nuestro maravilloso Creador, ¿verdad? Ahora, quiero añadir aquí algo interesante que podría ayudarnos en esta hora. Para que nosotros podamos ayudarnos a entender un poco más esto. ¿Cómo guardaba el sábado la iglesia primitiva? Es decir, los discípulos de Jesús, los apóstoles. En el Nuevo Testamento vemos, luego de la ascensión de Jesús, los apóstoles siguieron guardando el sábado, adoraron a Dios en las sinagogas y otros lugares de reunión, aprovecharon cada oportunidad para predicar la palabra de Dios a los judíos y a los gentiles. Es decir, aprovecharon la oportunidad para enseñar, para educar acerca de lo que ellos habían recibido de parte de Jesús. ¿Sí? ¿Qué habían recibido? Muchas enseñanzas, no enseñanzas de hombres, no enseñanzas de intelectual, sino enseñanzas del Maestro de maestros, enseñanzas del Creador de todas las cosas, ¿verdad? ¿Qué dice el libro del Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 1, para que podamos entender un poco más acerca de esto? Dice: por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada fue hecho de lo que había sido hecho, ¿verdad? Es decir, en otras versiones, por el verbo, ¿sí?, fueron hechas todas las cosas, ¿verdad? Sin el verbo nada fue hecho de lo que había sido hecho, ¿verdad? En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esto nos habla de nuestro Creador, ¿verdad? Esto nos habla de nuestro Creador. Ahora, en Hechos capítulo 13 estamos viendo cómo guardaba o qué hacían la iglesia, los apóstoles y los primeros cristianos el sábado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros aprendamos, con el propósito de que nosotros recibamos instrucción, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿verdad? Hechos 13, vamos rápidamente, vamos a ver dos pasajes solamente.
para no nos alcance el tiempo, para que nos alcance Hechos 13, versículos de 14 en adelante, dice: el versículo 13 dice: después de que zarparon de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allí Juan se apartó de ellos y volvió a Jerusalén. De Perge siguieron a Antioquía de Pisidia, y en un día y en un sábado, en un día de reposo, entraron en la sinagoga del lugar y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de las profetas, los principales de la sinagoga les dijeron: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos. Vean cuál era su objetivo, cuál era su propósito de los apóstoles, en este caso de Pablo, ¿verdad? Una vez ya convertido al cristianismo, ¿sí? Era de enseñar, de educar en la palabra, ¿verdad? De educar en aquel que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo hecho carne, ¿verdad? Así que, ¿qué dice la palabra de Dios? Ellos, pasando por Perge, llegaron a Antioquía y a Pisidia, y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirles: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad, ¿verdad? Hablad. La Reina Valera contemporánea dice: hermanos, si tienen alguna enseñanza o exhortación para el pueblo, los escuchamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían los primeros cristianos? Enseñaban, ¿verdad? En el libro de Hechos y en el libro de Gálatas, el cual Pablo escribió a las iglesias de esta región, no vemos evidencias de que los nuevos conversos hayan reemplazado el culto del sábado por el del domingo. Noten, esa es un punto importante, ¿verdad? No vemos evidencias. Ahora, en Hechos 16, 12 al 15, vemos a Pablo y a Silas embarcándose en su segundo viaje misionero. Cuando llegaron a Filipos de Macedonia, Lucas escribe: un sábado salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí fue donde la palabra de Dios conmovió el corazón de Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Como consecuencia, tanto ella como su familia recibieron el bautismo en agua, ¿verdad? Así que noten cómo los apóstoles, en este caso Pablo, ¿sí? Y Silas, ¿sí? Un discípulo de Pablo convertido al cristianismo, cuál era su actividad en sábado, ¿verdad? Así que, como esa, hay muchas citas acerca de todo esto, ¿verdad? Por eso, ahora en sábado tenemos un tiempo para redescubrir. Miren lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 16, 29. Mirad que Jehová os dio el día sábado, y por eso en el sexto día os dan pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. ¿Qué entendimos en esta cita, ¿verdad?
Bajo la carga del pesado trabajo, el pueblo de Israel había sido obligado a abandonar el descanso sabático, ¿verdad? Allá en Egipto, ¿verdad? Cuando fueron liberados de Egipto, Dios quiso que redescubrieran, ¿verdad? Y con él redescubrieron quién es Dios, cuando los amaba, cuánto los amaba, y qué propósitos tenía para ellos. El maná fue la manera que Dios escogió para introducir el sábado con un doble milagro semanal. El viernes caía el doble de maná, pero el sábado no caía nada. Lo que se cocinaba el viernes se podía comer el sábado, pero el resto de los días se agusanaba. Hoy Dios nos invita a seguir redescubriendo cada sábado, a comprender mejor su carácter y tener una relación más firme con Él, ¿verdad? Es interesante cómo Dios ayudó a que el pueblo de Israel redescubriera, ¿sí?, el día de reposo, es decir, el sábado. Ahora, en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 12, ¿sí?, dice: acuérdate del sábado, es decir, ya este mandamiento, este cuarto mandamiento, este día, no debía ser nuevo para ellos, ¿verdad? El pueblo de Israel había estado mucho tiempo en cautividad y se había olvidado, o eran pocos los que podían guardar el sábado, quizás a escondidas, porque no se les permitía. Como esclavos tenían cero privilegios, ¿sí? Pero Dios, cuando liberó a su pueblo escogido, les dijo: mirad que Jehová os dio el día sábado, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Esto nos ayuda a entender, ¿sí?, la forma, ¿sí?, en que nosotros debemos conducirnos, ¿sí?, el día sábado, y las cosas que debemos hacer, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, en el sábado debe ser un tiempo para priorizar. El libro de Isaías 58, del 13 al 14, nos ayuda a entender mejor esto. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si en el sábado, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso del Señor, y si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallaréis delante de mí. ¿Entonces qué? Hallaréis deleite en mí. Yo, el Señor, te llevaré a las alturas de la tierra, y ahí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hay una promesa en este día sábado, ¿sí?, y es que el Señor promete apartarnos de este mundo en el día del juicio. Dice: yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Ya? Es una promesa escatológica, una promesa que
nos ayuda a entender qué nos espera, ¿sí? Una vez que Dios venga, o que Jesús venga en las nubes de los cielos, ¿sí? Y podamos encontrarnos con Él ahí en las nubes de los cielos, ¿sí? Y te alimentaré con la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando Dios dice una cosa, sin duda lo cumple, ¿verdad? Isaías 58 es un llamamiento al pueblo de Dios para que replantee sus prioridades, ¿verdad? Buscaban ayuno a Dios para que les prosperase, mientras explotaban a sus trabajadores y oprimían al desvalido, ¿verdad? Versículos 1 y 5, ¿verdad? Dios nos llama a darle la vuelta a este planteamiento. ¿Cómo? Preocupándonos por tratar bien a los demás y servir a los necesitados, y entonces seremos prosperados. Entonces seremos prosperados. En tiempos del profeta Isaías, Dios hizo un llamamiento al pueblo de Dios para que replanteara sus prioridades. Ellos hacían una falsa adoración, buscaban ayuno a Dios para que les prosperase, pero por otro lado explotaban y oprimían a los más desvalidos. Dios nos llama a darle la vuelta a este planteamiento. Y número 1, ¿cómo? Preocupándonos por tratar bien a los demás y servir a los necesitados, y sin duda seremos prosperados, ¿verdad? Esto va unido a un llamado a deleitarnos durante el sábado en compañía de Dios, olvidándonos completamente de nosotros mismos y de nuestros negocios, ¿verdad? El sábado es un tiempo para priorizar. ¿Qué quiere decir esto? Buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, la palabra de la boca de Dios, ¿verdad? Así que el sábado nos ayuda ¿a qué? A poner a Dios en primer lugar, y así colocar todo lo demás en su prioridad correcta, ¿verdad? Tenemos que cada sábado tenemos que priorizar ese tiempo que nos da Dios para que nosotros nos deleitemos en su presencia, pero sobre todo que hagamos el bien. Ahora, el sábado también es un tiempo para conocer. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y les decía, el sábado fue instituido para el hombre y no para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. ¿Cómo? El Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que glorificar el día sábado, el séptimo día, a Cristo. ¿Cómo podemos glorificar a Cristo? Reconociéndolo perfectamente como Dios. Jesús cada sábado leía e interpretaba la ley en las sinagogas. ¿Verdad? Esto nos da una idea, ¿sí? De qué es lo que hacía Jesús en sábado. ¿Qué enseñaba Jesús, ¿sí? en ese día? Era un tiempo para que sus discípulos y para la gente que lo oía se diera un tiempo para conocer más acerca de Dios.
Elena G. de White nos dice que uno de los conocimientos que debemos dar prioridad es sin duda el conocimiento de Dios. La palabra de Dios también nos dice que el que se jacte, no se jacte de ser rico, ¿verdad?, de tener muchos bienes, de ser muy sabio, ¿sí? El que se jacte debe jactarse de conocer a Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Necesitamos en el día sábado, en el día séptimo, tener tiempo para conocer a Dios, para conocer a Cristo. Por eso Jesús cada sábado leía e interpretaba la ley en las sinagogas. Se buscaba un conocimiento más profundo de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cumplir lo que la ley exigía. Llegaron a pormenorizar cada acción que se podía o no realizar en sábado. De manera que el sábado, el pueblo israelita, ¿verdad?, es decir, los líderes, los maestros de la ley, en vez de conocer más a Dios, de su amor, de su misericordia, enseñaban otra cosa, ¿no? Enseñaban en sábado que no se podía hacer una u otra cosa, ¿verdad? Y esto representaba una carga muy pesada, ¿sí?, para el pueblo de Israel, ¿sí?, para el pueblo que Dios había escogido. De manera que lo convirtieron entonces en una carga. Jesús, con sus acciones y sus palabras, les recordó el verdadero propósito del sábado, ¿verdad?, ser una bendición para nosotros y para los que nos rodean. Por eso decía él, el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es también el Señor del sábado. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué lo dijo de esa manera? Porque como Señor, Él sabía o trataba de enseñarles, ¿sí?, cómo debían de guardar el sábado, ¿no? Por eso Jesús nos invita a ocupar las horas del sábado para conocer más íntimamente al Señor del sábado, es decir, para conocerle más a Él, basando nuestra obediencia al mandamiento en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. Y también el sábado es un tiempo para comunicar, ¿no? El libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 42, ¿qué dice? Hechos 13, 42. Ya leímos una parte de lo que Pablo y Bernabé hacían, ¿verdad? Dice, cuando ellos salieron de la sinagoga, le rogaron que el siguiente día de reposo volvieran a hablarles de estas cosas. Tiempo para comunicar, es decir, tiempo para predicar, tiempo para dar testimonio. Los primeros cristianos aprovecharon los encuentros sabáticos para, basándose en las escrituras y en su testimonio personal, demostrar que Jesús era el Mesías, ¿verdad?, y es
Esto podemos corroborar en el capítulo 13 de Hechos, versículos 14 al 45, en el capítulo 16, versículos 13 al 14, y en el capítulo 17, versículos de 1 al 5, y en el 18, versículo 4. En la actualidad tenemos una gran oportunidad de comunicar nuestro conocimiento de las Escrituras y dar testimonio de Jesús a través del estudio en común durante las clases de escuela sabática. Igualmente, la exposición de la Biblia durante los momentos de culto sabático es una manera práctica de comunicar las verdades fundamentales de nuestra fe. Llegamos al final de esta lección y miren lo que dice Elena G. de White. Y con esto terminamos. Y se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 368. Dios enseña que debemos en su casa, es decir, en la iglesia. ¿Para qué? Para cultivar los atributos del amor perfecto. Sin duda, el amor perfecto está en Cristo. Esto nos preparará, dice ella, a los moradores de la tierra para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para todos los que le aman. Allí se congregarán en el santuario de sábado en sábado, como dice Isaías ahí en el capítulo 66. De luna nueva en luna nueva, para unir sus voces en los más sublimes acentos de alabanza y agradecimiento a aquel que está sentado en el trono y al Cordero para siempre jamás. ¿Verdad? Es interesante lo que dice Elena G. de White, ¿sí? Porque esto nos ayuda a prepararnos, ¿sí?, a vivir en estos tiempos como si ya estuviéramos delante de la presencia de Dios y del Cordero. ¿Verdad? Tenemos que ir poniendo en práctica no solamente los sábados, ¿verdad? No solamente los sábados, porque hay quien solamente los sábados hace todo esto. El sábado es un tiempo para deleitarnos, ¿sí?, para redescubrir, para comunicar, ¿verdad?, para experimentar el carácter de Dios, ¿verdad?, para aprender, para conocer, ¿verdad? Pero todo esto debe ser ya parte de nuestro estilo de vida. Así que, estimados hermanos, ojalá hayamos contribuido un poco para saber cómo utilizar o qué hacer en el día sábado, en el día de reposo, en el día santo y bendecido por Dios. Así que les agradezco que hayan llegado hasta este punto y quiero invitarles para que nos acompañen en la última lección, ¿verdad?, en esta última lección de este cuarto trimestre, y preparémonos también ya para la
siguiente guía de escuela sabática, parece ser que la lección nos va a hablar acerca del profeta Isaías. Así que les invito para que estén atentos y agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por que nos han venido acompañando durante casi todo este año en el cual estamos viviendo. Y voy a estar orando por cada uno de ustedes para que vayan poco a poco, ¿sí? Aprendiendo de la mano de Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo vaya haciendo su obra especial en cada uno de ustedes y de su servidor. Gracias y nos vemos pronto, y que Dios les bendiga.